Hola, bienvenidos a esta comunicación que se realiza en el marco del Congreso Hermes 2023 y se titula Estadística descriptiva para la selección de indicadores de éxito en contenidos online sobre ocio. Esta es una comunicación que se ha realizado bajo el paraguas de la Universidad Politécnica de Valencia y también en mi caso bajo el paraguas de la Universidad Europea de Valencia. Y está escrita y presentada por mí, por Víctor Yeste, y además también tengo como compañeros a los profesores Ángeles Calduclosa, José Antonio Ontalbao Ruiz Pérez y Jorge Serrano Cobos, todos ellos de la Universidad Politécnica de Valencia. Bien, en esta comunicación vamos a tratar, primero vamos a introducir todo el problema que queremos resolver, el problema de investigación, luego hablaremos de nuestros objetivos, tanto el principal como los específicos. Después introduciremos lo que es la metodología que hemos realizado en esta investigación. Después presentaremos qué resultados hemos obtenido y después discutiremos y hablaremos sobre las conclusiones que hemos podido extraer de estos resultados y cuáles podrían ser las futuras líneas de investigación a seguir. En cuanto a esta investigación hay que tener en cuenta que dentro del marco del marketing digital y de la comunicación digital muchas veces se encuentran con la disyuntiva de que se tiene que resolver el problema de tratar de medir el éxito de un contenido online. Y más allá de eso, muchas veces también nos enfrentamos al problema de tratar de predecir ese éxito. Entonces, ¿qué pasa? Que en este sentido, primero, lo primero que hay que resolver es qué es el éxito en sí, definir qué es el éxito. Y esa definición viene muchas veces desde el punto de vista del equipo editorial o directivo del proyecto digital, ya que según sus objetivos de negocio, sus objetivos financieros, sus objetivos de marketing, el éxito será una cosa u otra. Entonces, en esta investigación se han utilizado indicadores de éxito que se han extraído de publicaciones como por ejemplo Álvarez Intriago et al. De 2016, Gutiérrez Argüello de 2013, para el contenido de Twitter, Kausic de 2011 y para análisis de tendencias, Su et al. De 2010 y Zelgoal y Kugelman de 2017. Las variables que se han elegido tratan de medir el éxito, pero también el problema que tienen es que pueden tener características estadísticas, como por ejemplo la presencia de datos anómalos, datos que se salen de lo normal. La no normalidad, eso significa que los datos no sigan una distribución normal, de eso hablaremos un poco después. Y también la falta de equidistribución de los residuos, que es otro tema del que también hablaremos después. Estas características, el problema que tienen es que imposibilitan o dificultan mucho el que se puedan utilizar herramientas como la regresión lineal múltiple, ya que esas herramientas son lo que se suele llamar como test paramétricos y significa que necesitan de unas ciertas condiciones estadísticas para que esas variables se puedan utilizar en un estudio. En este caso, como la regresión lineal múltiple, lo que se trata es de predecir estas variables que se consideran éxito en base a otras que se puedan extraer por ejemplo, de la sesión del usuario, del comportamiento como visita, del comportamiento en este caso en Twitter. Entonces, claro, se intenta predecir esas variables de éxito. Y el objetivo de todo ello, obviamente, a nivel de negocio, es precisamente que con esa predicción puedan apostar a lo mejor por unos contenidos o por otros, que puedan modificar su estrategia de contenidos, de manera que puedan adecuarse a aquellos contenidos que es más probable que cumplan con sus objetivos de negocio o de marketing, y por tanto con su idea de éxito. Por tanto, nuestro objetivo principal es seleccionar con estadística descriptiva o exploratoria variables de indicadores de éxito de contenido web, Twitter y análisis de tendencias para poder realizar test, como en este caso hemos comentado, en la regresión lineal múltiple. Se trata entonces, por lo que comento, seleccionar de una selección inicial de variables que hemos elegido según determinados autores, qué variables en un contexto concreto de un caso de uso podemos utilizar en un modelo como es el de la regresión lineal múltiple, que exige unas ciertas condiciones. Entonces, estos objetivos específicos que vamos a intentar tratar de cumplir para que se cumpla lo que es el objetivo principal van a ser aquellos que nos lleven a ver si se cumplen o no, que cada una de las variables cumple o no las condiciones necesarias para que pueda ser usada como en una regresión lineal múltiple.
Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un análisis descriptivo de cada variable, después analizaremos si siguen una distribución normal o no, y si los residuos se distribuyen de forma equiprobable o no. También vamos a comprobar si podemos normalizar esas variables en el caso de que no sigan una distribución normal. Y después filtraremos y eliminaremos aquellas variables que estén muy correlacionadas con otras. De todos estos conceptos estadísticos hablaremos, los voy a explicar en detalle justo en las próximas diapositivas. Entonces, en cuanto al diseño de la metodología, se trata de investigación descriptiva, cuantitativa y no experimental. Se ha realizado en el ámbito de noticias publicadas por un medio digital y su difusión en Twitter, y se ha utilizado como caso de uso por motivos de que tenemos disponibilidad de acceso de esos datos, de una web llamada hellofreaky.com, en el cual es una web que está en activo desde 2009 y tiene más de 10.000 artículos publicados, y por tanto nuestro objeto de estudio sería las noticias publicadas en el medio entre el 23 de septiembre de 2020 y el 22 de noviembre de 2020. Entonces, como variables, hemos comentado antes que se significan para nosotros variables o escenarios de éxito aquellas que elegiría el equipo editorial de un medio, aquellas que puedan acercarles a que se cumplan sus objetivos de negocio, de marketing, de diferentes tipos, ¿no? Entonces, en este caso concreto se han tenido en cuenta las relacionadas con el éxito en la web, en la cuenta de Twitter del propio medio de comunicación que estamos analizando, y el análisis de tendencias en la red social de Twitter. Ejemplos de lo que podrían ser variables de éxito, pues por ejemplo, si se desea obtener más visitas, más visitas únicas, más usuarios, más clics en los anuncios de publicidad dentro de lo que es la web, más retweets en los tweets que se publiquen sobre los artículos en la cuenta propia del medio. A lo mejor se trata de hacer que las visitas sean más prolongadas, es decir, que la duración de la sesión sea mayor, etcétera. Entonces, si nuestro objetivo, ya estábamos comentando, es que esas variables se puedan elegir en una regresión lineal. ¿Qué es una regresión lineal? Pues en una regresión lineal se busca detectar, por ejemplo, si estamos hablando de que se pueda predecir, por ejemplo, podríamos proponernos qué artículos suelen tener un porcentaje menor de salida, qué artículos pueden tener un mayor número de páginas únicas, qué artículos podrían suscitar una mejor respuesta en forma de retweets o favoritos, es decir, que puedan generar más retweets o favoritos en la propia cuenta del medio, qué artículos cuentan cosas sobre tendencias que tienen un mayor número de tweets 14 días después, porque todo se ha tenido en cuenta 14 días después. Y nada, la regresión lineal múltiple lo que pretende es que si cada punto azul son puntos de datos, son datos de una variable, podrían ser, yo que sé, 3 retweets, 2 retweets, 4 retweets, 5 retweets, lo que tratamos, la regresión lineal lo que hace es que plantea una línea, y esa línea es con la que modela los datos, la que trata de predecir. Si, por ejemplo, no tenemos un punto de datos en el número 21 o 22, por ejemplo, pues si seguimos esa línea, lo único que tendremos que decir es en esa línea qué es lo que pensamos que tendríamos. Entonces, como veis, es un modelo lineal, y el problema que tiene con un modelo lineal es que se tienen que cumplir unas ciertas condiciones. Entonces, ¿qué variables se han elegido dentro de lo que es la metodología? Pues se han elegido las variables que estaban disponibles tanto en la API de Google Analytics como en la API de Twitter, en las gratuitas. Entonces hemos elegido páginas vistas únicas totales, el ECPM, que es básicamente los clics por cada 1000 impresiones en los anuncios que se mostraban en la web, la duración de la visita en promedio, las páginas vistas por sesión en promedio, el número de retweets en la cuenta del medio en promedio, el número de favoritos de la cuenta del medio en promedio, el número de tweets de la tendencia 14 días después en total, el número de retweets también en total y el número de retweets en promedio. En todo caso, estamos teniendo en cuenta que son variables porque por cada artículo que se ha publicado durante 2 meses se han obtenido estos datos. Entonces, para cada variable se ha realizado el mismo análisis. Se ha realizado el análisis descriptivo, el análisis de normalidad, el análisis de los residuos, se ha tratado de normalizar o de ver si se puede considerar normal o no con una prueba no paramétrica, luego hablaremos de ello, y luego se ha filtrado aquellas que estén muy altamente correlacionadas. Entonces, lo primero de todo, cuando hablamos de normalidad, ¿qué es una distribución normal? Bien, la distribución normal es una distribución de las más usadas en estadística y también en inteligencia artificial, porque básicamente consiste en que, como se puede ver dentro de los datos, al principio, estos primeros
primeros datos tienen menos probabilidad de ocurrir, y luego llegamos a la campana, lo que se llama la campana de Gauss, porque en la parte de arriba es donde están los valores que son más probables de que sucedan, y luego volvemos a bajar. Entonces, esta campana de Gauss nos permite realizar modelos lineales. Nos permite utilizar modelos, como ya digo, como la regresión lineal múltiple u otros test paramétricos como podría ser el análisis de varianza, etc. Entonces, digamos que algunas de las propiedades propias de esta distribución normal que nos ayudan mucho es como, por ejemplo, que la media y la mediana, están, igual que la moda, están en el centro, justo en el centro de la distribución y que es simétrica. ¿Vale? Bien, una vez analizado descriptivamente cada variable, podemos comprobar aquí el mínimo número y el máximo número de ellos, que sería el rango, luego la dispersión de los datos, que se mide a través del concepto estadístico de la varianza, es decir, cómo varían esos datos de un punto de dato a otro, y luego vemos la forma de la distribución de la probabilidad a través de la simetría y la kurtosis. Asimetría, que también se le llama sesgo, y luego la kurtosis. La simetría sería si es simétrica hacia un lado o hacia el otro, sería cero, sería totalmente simétrica, y kurtosis sería si está muy alargada o muy achatada, ¿no? Y cero sería que tuviera esa campana de Gauss que antes hemos hablado, que sería la forma perfecta. Aquí se pueden comprobar que todos los valores en rojo, que están todos fuera del rango de lo que se considera normal, que sigue esa campana de Gauss que he dicho antes, que sería entre -2 y 2. Aquí se va bastante en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que analizamos esa normalidad y esa distribución de residuos y podemos comprobar, como ya he dicho antes, que no sigue, que se va fuera de ese rango, como he comentado antes. Y aunque consideremos un rango de casi normalidad, como podría ser entre -5 y 5, también se va. Es muchísimo mayor que ello. Entonces, lo que hemos hecho es transformarlas aplicándoles el logaritmo. Es una transformación muy utilizada cuando los datos no son nada normales. Una forma de conseguir que sean normales es a través del logaritmo. A cada valor de cada variable le haces el logaritmo y te lo guardas en una nueva variable. Entonces, ¿qué pasa? Que así, de esa manera, la varianza ha bajado bastante, el sesgo también y la kurtosis también. El sesgo, que repito, que es la simetría. Y aquí podemos ver que hay algunos valores en rojo que son los que hacen que esas variables no se puedan utilizar. Las que están en negro sí pasan nuestro filtro y podrán ser usadas en la regresión lineal. Las otras no. Entonces, como plan B, vamos a utilizar la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov, no paramétrica porque ya no necesitamos que sea normal o no normal, y entonces lo que queremos comprobar con esta prueba es realmente si alguna de esas variables la podemos usar porque se acerca a la normalidad lo suficiente para ser usada en la regresión lineal. De todas ellas, la única que se acerca, no llega casi, pero se acerca y le vamos a dar el pase, pero por poco, es el promedio de páginas vistas por sesión. Que se acerca casi al 0,05. Porque si es mayor que 0,05, entonces pasa, en este caso pasa lo que es nuestro nivel necesario para poder ser usada. Así que la de páginas vistas por sesión también la aceptamos. Con lo cual, para confirmar todo esto, hemos confirmado esa normalidad con lo que se llama papel probabilístico normal, que es analizar los residuos en un porcentaje y también comprobar también los valores que tengan que seguir una línea recta. Y como veis, en la mayoría de los casos, en todos los casos, más o menos siguen esa línea recta, salvo algún otro punto que podéis ver que se aleja un poco, que son anómalos, sobre todo hacia la derecha, arriba a la derecha, etcétera. Pero más o menos mayormente se sigue una línea recta, con lo cual se puede confirmar que las 5 variables que hemos visto que pasan nuestro filtro sí, son normales, son lo suficientemente normales para poder ser usadas en la regresión lineal. Entonces, en cuanto a la correlación, vamos a intentar hacer un filtro de lo que se llama de alta correlación o colinealidad. ¿Por qué? Porque si dos variables nos están contando lo mismo, ¿para qué vamos a estudiar las dos variables? Si, por ejemplo, el número de favoritos y el número de retweets nos están diciendo lo mismo en base a información, porque las dos están muy correlacionadas, es decir, si tenemos dos favoritos tenemos 2 retweets, o si tenemos 3 favoritos tenemos 3 retweets, eso sería un ejemplo burdo de este tema. Entonces, lo que ocurre aquí es que ¿para qué vas a estudiar las dos? Estudiando con una las conclusiones que saques de una las vas a sacar para la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hemos hecho es un análisis de correlación de todas las variables. En este gráfico podemos ver que es totalmente simétrico, porque da igual ver la relación de una variable con la otra que la otra con la una, va a ser el mismo valor. Entonces podemos comprobar aquí que casi todas las correlaciones son muy pequeñas.
Una correlación fuerte sería de 0,7 o más, o de menos 0,7 a menos 1, y aquí podemos ver que todas están rondando entre el 0 y el 0,30, así que no hay ningún problema al respecto. Podemos usar las 5 variables que nos habíamos planteado, pasan nuestro filtro de alta correlación. Las 5 variables nos cuentan cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es nuestro listado final? Páginas vistas únicas total, duración de la visita en promedio, páginas vistas por sesión en promedio, el número de favoritos en la cuenta del medio en promedio y el número de retweets de la tendencia 14 días después en promedio. Son las 5 variables que vamos a poder utilizar como variable respuesta en una regresión lineal múltiple. Es decir, son las 5 variables que vamos a poder intentar predecir siguiendo modelos como el que he comentado ahora. Como conclusiones, comentar que hemos partido de 9 variables de análisis que hemos comentado que se suelen utilizar en otros artículos científicos y hemos podido comprobar gracias a este análisis aplicado a un caso de uso qué variables cumplen lo necesario para que se puedan predecir de manera lineal. Y solo 5 de las 9 se pueden usar en una regresión lineal múltiple. También hemos comprobado que hay una fuerte desviación de la normalidad. Nos hemos visto obligados a utilizar el logaritmo para poder conseguir utilizar aunque sea 5 de ellas. Y eso es porque hay también muchos valores anómalos, hay una fuerte desviación de lo que se considera esa campana de Gauss. Y por tanto, eso para modelos lineales puede ser un problema y de hecho es una cosa que suele ocurrir en este campo que es el del marketing digital. Debido sobre todo a presencias de valores anómalos. Pueden haber tweets con 2-3 retweets, 4-5, 3-2 retweets y de repente tener uno con 1500 retweets porque algún influencer o alguna cuenta bastante famosa lo ha retuiteado y se ha difundido mucho más ese contenido de lo que uno hubiera esperado. Y esas cosas pueden ocurrir en este ámbito. Entonces, esta investigación ha servido para analizar y seleccionar qué variables de éxito del contenido digital se pueden predecir con modelos como la regresión lineal múltiple. Este paso, por supuesto, es el primero para estudios que deseen utilizar modelos lineales como el que hemos comentado y por tanto se pueden cimentar en él para justificarse en el sentido de que puedan utilizar esas variables siempre y cuando utilicen también ellos mismos esa estadística descriptiva y sigan estos pasos que hemos comentado. Por otra parte, también puede servir para que otros autores puedan decidir utilizar modelos de otro tipo, ya que los modelos lineales, como hemos visto, cuentan con unas condiciones muy estrictas y en este ámbito, por lo que estamos comentando, parece que es complicado que esas variables las cumplan. Por lo tanto, puede llevar este tipo de investigaciones que hemos realizado, esta estadística descriptiva, a que en vez de utilizar el modelo de regresión lineal múltiple, se utilicen modelos no lineales de otros tipos. Luego también por otra parte se ha detectado la presencia de datos anómalos en estas variables y esto podría llevar a líneas de investigación muy interesantes que pretendan analizar, bueno, a qué se deben esos datos anómalos. Y luego por otra parte, esos datos anómalos no tienen por qué ser malos, pueden ser buenos. El hecho de que yo tenga muchísimos retweets en un contenido no es malo para mí, es al revés. A priori parece que sería muy bueno, muy deseable. Lo cual también nos podría llevar a tratar de intentar investigar qué artículos producen estos datos anómalos e incluso tratar de perseguirlos analizándolos por separado. Lo cual sería muy interesante de cara a estrategias de marketing y a tratar, por supuesto, de utilizar esos artículos que produzcan estos datos anómalos que aunque nos fastidian, nos complican la tarea a nivel estadístico, luego por otro lado nos ayudan mucho en nuestros objetivos de negocio o de marketing. Así que nada, esta es la comunicación que os he traído a Hermes 2023, de parte totalmente de mis compañeros también, Ángeles Calduglosa, José Antonio Montalbán Ruiz Pérez y Jorge Serrano Cobos. Muchísimas gracias por haberme atendido y también recibiremos encantados vuestras preguntas y vuestras dudas. En esta diapositiva aparecen nuestros emails y luego, por supuesto, también estaremos atentos en el Congreso para responder cualquier duda que pueda surgir a cualquier persona de la audiencia. Muchísimas gracias por haberme escuchado y espero veros también en este y otros congresos de esta temática.